Amigas, amigos, estamos en un nuevo programa de actualidad y análisis del diario digital Huerquén Rojo. Y hoy día vamos a conversar con un entrevistado que ya es habitual entre nosotros, Juan Carlos Gómez Leyton. Y el tema que vamos a tratar es el Estado como problema, el Estado como solución. Sin alargarme más, dejo que nuestro director Willy Zavala nos ponga la cortina musical y en menos de un minuto estamos de vuelta con Juan Carlos Gómez Leyton. Juan Carlos, un gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, gracias Patricio y a Huerquén Rojo por la invitación para volver a estar una semana más con los auditores de este programa para analizar algunas cuestiones que pueden ser coyunturales como también de más larga duración, más estructurales. Y a partir de lo que vamos a conversar, hoy día hay dos acontecimientos que me quisiera llamar la atención. Uno, que se acaba de ser anunciado durante el día en que Huachipato, la empresa siderúrgica de Chile, la que produce acero, ha anunciado un cierre definitivo, con lo cual se cierran varias décadas de producción de acero nacional, a cargo primero del Estado, entre 1946 y 1982-83, fue una empresa estatal, fue parte de lo que era la Corfo, y que después del 82 hasta la fecha está privatizada, y por lo tanto hoy día cierra o se anuncia su cierre definitivo de la producción de acero nacional. Y eso es parte de lo que vamos a conversar, es decir, es parte del Estado como solución o como problema. Pero también es un acontecimiento internacional que se produjo ayer o hoy día, que en Argentina se están cumpliendo los 100 días del mandato de Javier Milei, el presidente electo argentino de la corriente liberal anarquista o anarquista liberal, que promete un ataque frontal y total al Estado. Entonces, el dilema que fue anunciado en su momento por un historiador, sociólogo, politólogo anglosajón, no sé si es norteamericano o británico, pero proviene de esa formación, Peter Evans, en 1996, cuando planteó en un artículo de profusa y masiva circulación en aquel momento, donde se interrogaba justamente acerca de este tema acerca del Estado como problema o como solución. Porque en ese momento, en 1996, se estaba produciendo, ¿cierto?, aproximadamente una década y media de que se había producido el desmantelamiento de la formación, de la forma de Estado que se había construido fundamentalmente en el siglo XX, específicamente desde los años 30, 40, durante los periodos de las entreguerras como posguerra, Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Un Estado que parecía ser un Estado muy interventor,
un Estado muy presente al interior de la sociedad, y que eso fue leído por muchos teóricos, especialmente teóricos del liberalismo y posteriormente de las tendencias que se conocen como neoliberales, como un problema. Y que el Estado era un problema y generaba diversos problemas para las sociedades, y que era a su vez un obstáculo para el desarrollo del capital o para el desarrollo de el liberalismo o el desarrollo de la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, en esa época surgían también otros textos como los textos de Teda Skopol, que también es una británica, que explicaba o buscaba analizar lo que ella llamó el estado del malestar. Es decir, también que había en la década de los 90, finales de los 90, toda una crítica al papel del Estado por parte de los sectores más progresistas. Y por lo tanto, hoy día, para hacerlo breve y sintético esto, y no quedarnos pegados en lo que es la historia, hoy día estamos atravesando en América Latina, no en el concierto internacional, porque eso en el capitalismo central yo diría que eso está bastante zanjado a partir de lo que fue la revolución conservadora que propició Margaret Thatcher y Ronald Reagan a comienzos de los años 80, cuando ellos pusieron en marcha los procesos de desmantelamiento de esa forma estatal que se había desarrollado, se había implementado, se había construido fundamentalmente en la posguerra, Segunda Guerra Mundial, donde coincide con un periodo de bonanza, y algunos historiadores como Erich Hoffman denominan a ese periodo como el momento de la época dorada del capitalismo, en la cual el capitalismo alcanza niveles de crecimiento importante dentro de la comunidad económica europea, como también norteamericana, donde el New Deal, ¿cierto? El nuevo trato implementado por el gobierno de Roosevelt, ¿cierto? Impulsa, ¿cierto? El desarrollo del capital fundamentalmente fordista en Estados Unidos, con lo cual también es un momento de esplendor del capital. Y eso hablaba bien de hablaba bien de la participación del Estado. Ahora, eso no es replicable, esa situación no es replicable en términos de bonanza económica, de años dorados, para la misma época cronológica del siglo XX latinoamericano. ¿Ah? Ahí hay situaciones diversas, cambiantes, que no son, no producen los mismos resultados que produce dentro de lo que es Europa. Pero se tiene la noción de que dentro de ese periodo, del periodo que estamos hablando del 40, 45 hasta los 70, 75, 80, el Estado no era un problema, sino que era más bien una solución. ¿Y por qué? Porque creo que es importante señalarlo. El Estado siempre ha sido fundamental para el capital. Eso es innegable. El Estado nunca ha sido un aparato que obstaculiza el desarrollo capitalista. Todo lo contrario. El Estado capitalista, cuando emerge, o el Estado cuando comienza a emerger el modo de producción capitalista, va a acompañar a ese proceso y lo va a apoyar de diferentes formas. Esto, distintos historiadores, como Maurice Dobb, por ejemplo, han demostrado que el Estado absolutista, por ejemplo, fue esencial para el desarrollo del capital. Y cuando el Estado se volvía, o el régimen político, el Estado monárquico se volvió un problema, el capitalismo y la burguesía como actor hicieron revoluciones para desprenderse de esos regímenes monárquicos, aristocráticos, ¿cierto? Que entorpecían el desarrollo del capital. Y por lo tanto,
se puso en marcha en el siglo XIX el Estado liberal. Y el Estado liberal era la expresión fundamentalmente de lo que era el dominio de la burguesía que controlaba el aparato de Estado y desarrollaba, por cierto, mecanismos, instituciones, política, implementaba una serie de cuestiones que le servían al desarrollo capitalista. Por lo tanto, el Estado es fundamental para el capital. No, el Estado no ha sido un problema. ¿Cuándo se convierte en un problema para el capital? Cuando el Estado, ¿cierto?, comienza a ser controlado, dirigido, ocupado por sectores que tienen una concepción distinta de la sociedad, de la historia, y que esos son los sectores que pueden estar vinculados a lo que es los sectores subalternos, a los sectores trabajadores. También dentro de esta semana hemos celebrado y conmemorado un año más de la Comuna de París de 1871. Bueno, en 1871 y en la Comuna se desarrollaron formas políticas, de expresión política, que no correspondían a la que era el dominio de la burguesía de ese momento, y por lo tanto emergía otra forma de entender tanto el desarrollo como también el papel del Estado. Y por esa misma razón, la burguesía unida, ¿cierto?, con las reacciones, derrotaron y le hicieron comida desaparecer a todos aquellos que lucharon en la Comuna de París. Pero la Comuna de París dejó enseñanza muy valiosa para la historia del movimiento social subalterno, para la historia del movimiento proletario, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es interesante decir que el Estado que emerge en el siglo XX ya no va a ser un Estado solo del dominio restricto de la burguesía, sino que fundamentalmente, por un hecho histórico que se produce en 1917, la emergencia de lo que es el Estado proletario, el Estado que se hace a nombre de la revolución social, el Estado soviético, la gesta de Lenin en adelante, genera indudablemente una forma, una correlación de fuerza al interior de Europa que obliga, y esto es lo interesante, obliga a las burguesías nacionales que habían participado en la guerra, de la Gran Guerra del 14 al 18, obliga a esta a entrar en lo que se va a denominar pactos de dominación, pactos sociales con los sectores subalternos. Y cuando se produce aquello, esa dominación a través de un pacto político, se generan una nueva forma, o se genera una nueva forma estatal que resulta ser una forma estatal híbrida, es decir, una forma estatal mixta, que tiene fundamentalmente dos patas o dos pilares que que sostienen a este pacto de dominación. ¿Y cuáles son estos dos pilares? Por un lado, lo que se conoce habitualmente como Estado keynesiano y lo que se conoce, por otro lado, como Estado del bienestar. Y aquí hay dos situaciones que son distintas, pero que muchas veces en algunos países de Europa especialmente se unieron y que llevaron a cabo, ¿cierto?, algunos más potencialmente el estado del bienestar y otros el estado del keynesiano. El estado del bienestar, para que quede medianamente claro para todos y todas, es un estado que trabaja, por decirlo, en lo que es la distribución secundaria del ingreso. Todos sabemos que al interior de las sociedades capitalistas lo que predomina es el salario, pero el salario, para que pueda dar buenos resultados, para que la gente tenga una condición material mejor de la que había tenido durante los primeros años de la industrialización y especialmente de los años del siglo XIX y comienzo del XX, tiene que tener ciertas garantías, ciertos cuidados, ciertas protecciones, ciertos derechos.
Y ahí surge, ¿cierto?, la acción del Estado en función del derecho, por ejemplo, a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener higiene y salubridad, el derecho a tener, ¿cierto?, un buen salario, tener condiciones de trabajo adecuadas, etcétera. Todo ese tipo de situaciones son acciones de un Estado que se preocupa por las condiciones materiales de existencia de la fuerza de trabajo y especialmente de los trabajadores, que los buscan, ¿cierto?, con ese mecanismo integrar a la sociedad y hacerlos partícipes de lo que es la economía de consumo y de la producción de mercancías que el capitalismo industrial generaba, pero que muchas veces se entraba en crisis de sobreproducción porque no había gente que podía comprar aquello. Entonces, en ese sentido, se potenciaba al trabajador como un consumidor y especialmente a las dueñas de casa, a las mujeres, a la proletaria, en la cual se contribuía con una serie de artefactos que iban a ayudarle en su tarea reproductiva, tanto de la fuerza cotidiana de trabajo como de la fuerza generacional, es decir, tener hijos para seguir alimentando ese proceso capitalista. Entonces, ese era el estado de bienestar. Y por otro lado estaba el estado keynesiano, que en Europa tiene una gran intervención en la economía directa. Es decir, el Estado se transforma en un Estado empresarial, en un Estado industrial, en un Estado que hace y construye y fomenta la industrialización y de la producción de productos para el mercado internacional como para el mercado nacional. Por ejemplo, lo que fue la CAP, ¿cierto? La Compañía de Acero del Pacífico y la creación de Huachipato. Huachipato fue una acción del Estado empresarial chileno allá por los años 40 que desarrolla una industria para producir acero a partir de los recursos naturales, ¿cierto? Del hierro, de la caliza y otros, del carbón, producir acero para ¿para qué? Para el mercado internacional, para la producción de acero, para la construcción, etcétera, etcétera. Eso es un estado empresarial, un estado industrial. Entonces, ¿cómo y por qué el Estado se vuelve un problema según algunos analistas? Es que ese Estado era un Estado que invertía y gastaba, porque tenía que sacar recursos para hacer inversión, para pagar los ingresos todo el circuito de recursos de participar en la circulación secundaria del ingreso, como también de hacer empresa. Y muchas veces estas se hacían con sentido social, con un sentido totalmente distinto al capital. Eso, eso dio resultado en Europa, pero en América Latina, los pactos de dominación que se hicieron tuvieron también componentes débiles en cuanto a que la burguesía industrial empresarial era débil en América Latina y los movimientos sociales populares también eran reducidos, no es que fueran débiles, eran reducidos en cuanto a su preparación, composición, etcétera. Y eso nos dio los mismos resultados que nos dio en Europa, porque no éramos países industrializados ni de capitalismo manufacturero, éramos más bien capitalismo de exportación, minero exportador, agrario exportador, es decir, era una economía que tenía mucho más vinculación con el mercado exterior de bienes que una economía que podía industrializarse rápidamente. Por eso la industrialización en América Latina fue, como dijo algún historiador de la industrialización, compleja y desordenada, una industrialización truncada. Pero en 3 o 4 países la industrialización sí fue pilares fundamentales de la economía. En el caso argentino, la industria argentina fue punta. En el caso brasileño, lo mismo. En el caso mexicano, más todavía.
En el caso chileno fue pionero también en el mismo, pero esos son los 4 grandes países industriales, de, de América Latina. relativos, pero teniendo instituciones keynesianas intervinieron en la economía, pero con distintas dificultades. ¿Por qué? Porque la industrialización chilena, argentina o la misma brasileña y la mexicana tenían una dependencia. Eran dependientes de los bienes de capital fuerte, es decir, de los bienes que producen otros bienes económicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros éramos constructores de chasis, no de chasis, no de las carrocerías de las micros, sino de la, digamos, de la carrocería de las micros, no de los motores. Los motores los traían de Alemania o se traían de Estados Unidos, o las máquinas y herramientas eran norteamericanas, eran europeas, alemanas, etcétera. Éramos dependientes de eso, por lo tanto, dominados por el capital mercantil, no por el capital industrial. Entonces, eso generó una serie de problemas. Y cuando se plantea, para avanzar en el tiempo, o sea, se plantea la disolución de esto por los neoliberales, es que, y aquí viene el dato, Patricio, que es muy importante que la gente pueda, y los que nos escuchan puedan tener claridad. Cuando se hace la neoliberalización de la economía europea, se hace respondiendo a una crisis económica gigantesca que se genera en los años 70, 73, 74, que es la crisis de estagflación, es decir, una crisis de estancamiento con inflación, producto de la subida repentina, pero brutal, del petróleo en los países europeos, que encarece el insumo y lleva a la quiebra de numerosas industrias, y el cambio del chip de producción ya no era esas grandes industrias que trabajaban 3 turnos con 5.000 o 5.500, 6.000 trabajadores, como eran las industrias que existían en Estados Unidos, en Chicago, etcétera, sino que se viene la reducción, la expulsión de grandes masas de trabajadores al paro, la industrialización que se hace a través del proceso de globalización, y comienzan a buscarse mercados con mano de obra barata, que son los países sobre todo de la India o las maquilas en Estados Unidos, en México, que son establecidas por los norteamericanos para producir bienes, mercancía a muy bajo valor. Pero ¿por qué? Porque lo que se paga como mano de obra era muy, muy baja. Eran $1, $2, $3 a la mano de obra. Estoy exagerando para ejemplificar, porque al trabajador industrial norteamericano, organizado en sindicales, en organizaciones sindicales poderosas, un trabajador sindical podía ganar 15 o 20, 25 o $50 diarios. Entonces eso era impagable para el capital, y por eso se produjo esta crisis de estagflación, que era una crisis de acumulación, también distinta a la crisis que Marx nos describe en sus distintos trabajos sobre crisis de sobreproducción. Entonces, ¿Qué, ¿qué es perdona, lo por que qué le es el llamas liberalismo? ¿Perdón? acumulación? Explica ese concepto. ¿Por qué le llamamos crisis de acumulación? Porque fundamentalmente el proceso industrial, el proceso de producción de mercancías tiene que generar un valor en la cual no solamente con ese valor o con esa renta se puedan pagar a los trabajadores salarios, sino que quede al capitalista una parte de la cual se apropia para hacer inversiones en la propia industria, como también una renta que le quede para su, llamémoslo, disfrute personal o del grupo empresarial, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a tener pagos muy altos en servicios o en salario o en la prestación de secundaria del ingreso, como son pagar leyes sociales. ¿Ah? Las leyes sociales son parte del pago de la distribución del segundo ingreso, ¿no? Entonces, todo eso encarecía la mano de obra. Y más aún,
lo que buscaba siempre el capitalista de que los insumos que permitían producir fueran bajos. Entonces, cuando le elevan los árabes, ¿cierto? A través de la OPEP, de la Organización de Países Productores de Petróleo, ¿cierto? Le elevan el precio del barril, ¿cierto? De petróleo de $1, por decirlo, a $10, encarecen todo el proceso. Y por lo tanto, la inversión, ¿de dónde sale? No sale de los salarios de los trabajadores, sino sale del excedente que era apropiado por el capitalista. Entonces tiene que empezar a pagar y tiene que pagar más por el insumo y por ende baja la tasa de ganancia y baja la tasa de acumulación. Y eso genera una crisis. Y por eso el capital, es interesante este punto, porque el capital se libera de una forma de estos atados, de estos pactos, estos acuerdos que se habían establecido en la posguerra con la mano de obra, y se libera y se va a buscar otros espacios donde poder producir las mercancías. Lo que antes era muy, muy sentido como hecho en Chile, hecho en Japón, no, hecho en Alemania, hecho en Gran Bretaña, como especificidad de la industria nacional. Ahora comienzan a armar cosas hecho en Taiwán, hecho en Sri Lanka, hecho por acá, y después se arma, pero no tiene un origen nacional. Eso también genera lo que se llama la globalización de la industrialización. No es que el siglo XXI se nos presente sin industrialización o sin capital físico o sin mercancía que circule, sino que ahora no tienen la particularidad de ser nacionales, sino que son producidas en aquellos espacios que el capital puede controlar porque controlan la mano de obra y no tiene exigencia de pagar todos los costos asociados a ese proceso como lo hacía en Europa. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se sucede? Lo que se está desmantelando a partir de los 80 es el Estado keynesiano, que también deja de hacer obras públicas como era la recomendación de Keynes, como había sido la recuperación de la economía norteamericana con el Estado creando, desarrollando obras públicas. Entonces, ahora nosotros lo hemos visto en Chile, el Estado licita las carreteras para que vengan empresarios de otros lugares con unos contratos que son fantásticos en términos de la rentabilidad que da, ¿cierto? Para que construyan carreteras como las que construyeron en Chile, es obra de Ricardo Lago, que a través de empresarios mexicanos construyeron carreteras en Chile y después las entregaron a estas licitaciones que hoy día te cobran por pasar el TAG y eso se financia y tienen contratos hasta no sé cuántos años más que les permite recuperar la inversión, pero también no solamente recuperar la inversión, sino hacer un negocio, pero fantástico para los privados. Entonces, hay que agregar además que no hay ninguna transparencia en estas cosas. Absolutamente nada de los contratos, de cómo se hicieron, nada. Sí. Mira, disculpa, te voy a hacer una pequeña reflexión sobre varios puntos que tú has tocado. Imposible todo, porque nos diste hasta una clase magistral. Mira, es un poco abusivo, diría yo, llamar anarquista a estos ultraliberales, aunque ellos mismos se denominan anarcocapitalistas, sí, porque el Estado tiene un núcleo que es el monopolio de la fuerza, de la represión, desde la represión simbólica hasta la represión con cárceles y balas. Ajá. Y la élite dominante está dispuesta a desmantelar todo, pero jamás eso que para los anarquistas históricos era el núcleo contra el núcleo central, claro. contra el que siempre combatieron. Es cosa de ver a este extraño personaje, Javier Milei, que no ha trepidado en mandar el ejército a Rosario, en reprimir las manifestaciones sociales brutalmente en Buenos Aires. Por tanto, que viva la libertad, carajo, como dicen,
Sí, pero no tanto, nunca como para desmantelar los aparatos represivos, los aparatos de control. Claro. Eso por un lado, pero otra cosa que a mí me llama la atención es que es innegable que junto con este núcleo represivo, que es el corazón de cualquier Estado, durante el siglo XX al menos, se desarrolló otras patas del Estado. Estados preocupados de impulsar el desarrollo, en América Latina el desarrollo industrial, comercial, y de garantizar ciertos niveles de vida que, como tú bien decías, van en consonancia con las propuestas keynesianas, de que hubiera mercados internos capaces de consumir y, por tanto, dar dinamismo a las economías estancadas. Pero esto también tiene que ver, más allá de elucubraciones intelectuales, con situaciones que tú mencionaste de pasada. ¿Por qué el estado de bienestar triunfó, sobre todo en la Europa de la posguerra? Había empezado antes, pero tiene que ver con una necesidad desesperada de frenar el avance de la Unión Soviética, que se expandía hacia Europa, y de reconstruir el Estado que en muchos países había quedado desmantelado. Y no se podía reconstruir sin un sólido pacto social con las clases dominadas, con la clase trabajadora, que en muchos lugares estaba armada incluso. Hay que recordar que tras la caída de Mussolini, mucha gente antifascista estaba armada en Italia, habían combatido contra el invasor alemán en regiones, pero lo mismo pasa en Francia, podríamos seguir. Entonces, lo que tenemos es un esfuerzo por desmantelar todas esas partes del Estado que tú llamabas híbridas, aquellas que corresponden más bien a las necesidades de hacer concesión a las clases subalternas, de hacer pactos y entregar cosas a las clases trabajadoras. La cuestión es que eso a su vez está provocando un claro problema en las economías centrales, porque por tener costos más baratos han deslocalizado la industria, por lo menos parcialmente, no completamente, y la han mandado a lugares donde la mano de obra es muy barata o era muy barata, porque eso también cambia. México, Brasil, pero sobre todo Asia. Asia, África. Claro, donde la Nike trabaja fabricando sus cosas carísimas con niños que les pagan centavos, etc. Pero eso se podría seguir en todas partes. Pero eso a su vez ha provocado un problema de falta de consumo en las economías centrales, porque la gente no tiene la misma capacidad de consumo antes. Y por tanto, tenemos una economía mucho más inestable. Hay que pensar que las crisis, que se expresan como crisis financieras, de diversos tipos, son muy recurrentes ahora. No alcanzamos a recuperarnos de una y ya empieza otra. Ya no sabes cuál es una y cuál es la otra. De hecho, hay teóricos que dicen, economistas que dicen que no es otra, es la misma que resurge. Que se va dando. Perdón. Entonces, la pregunta aquí ¿es la solución volver a un estado desarrollista, a un estado de bienestar que lamentablemente en América Latina nunca tuvimos realmente, pero había cosas muy precario, muy precario. ¿Es esa la solución? Es que justamente, Patricio, esa es la gran pregunta. Esa es una gran pregunta y quiero también aprovechar la posibilidad de invitar a todos los oyentes para este sábado a un foro que tenemos sobre este tema, en la cual vamos a participar diferentes intelectuales, como, perdóname que aproveche este espacio para invitar a una actividad que es coamiga, ¿no? El foro está organizado por una agrupación de defensa de los bienes comunes y que vamos a estar ahí, tanto Hugo Facio, de Senda, Héctor Vega, que es el economista,
Y también Carlos Figueroa Ibarra, que es un profesor mexicano, guatemalteco, que nos va a contar un poco qué ha pasado con la búsqueda de una solución a esa pregunta, en el caso mexicano con la cuarta transformación de López Obrador, y quien habla, que también voy a participar en esa sesión. Y quiero invitarlo porque esa es la gran pregunta, ¿qué hacer? Pero esto va a ser el sábado, ¿a qué Sábado hora? 23 a las 17 horas, 17 a 19, para que la gente pueda conectarse. Después yo te puedo mandar el link para que tú lo puedas reproducir ahí Podemos en el subir. Huerto Rojo, para que la gente que le interesa esta materia pueda acercarse, porque ahí hay 4 visiones de un problema que es atingente. ¿Por qué? ¿Por qué es atingente? Porque indudablemente se pone, o Milei puso casi en guerra, por decirlo entre comillas, en guerra contra el Estado. Entonces, él dice, vamos a ir contra el Estado, pero ¿qué, ¿sobre qué parte del Estado está yendo? ¿Sobre qué funciones estatales está yendo? Entonces, él está yendo contra funciones estatales que en Argentina habían quedado como reminiscencia de lo que había sido la etapa desarrollista keynesiana de aquellos años de los 40, 50, 60 en adelante, en que cuando vino la noche neoliberal argentina, no fue destructora total como lo había sido en Chile. En Chile, el Estado neoliberal, con la dictadura y posteriormente con los gobiernos de la concertación, ¿cierto? De la etapa del 73, 75 al 89 y del 90 hasta los años 2010, hasta, si siquiera hasta el día de hoy, esos gobiernos han sido desmanteladores del Estado, pero no y constructores de una nueva forma estatal, que es el Estado neoliberal, que es un Estado subsidiario, es un Estado, ¿cierto?, que crea reglas y normas para el desarrollo del mercado, de la iniciativa privada, como el ejemplo que acabo de dar al comienzo de esta conversación de Huachipato, cuando Huachipato se privatiza después de casi 40 años de desarrollo, 36 años de desarrollo estatal, dirigido por el Estado. Huachipato tiene 36 años limpios de desarrollo y de crecimiento. Y Todos. después tiene estos 42 años de desarrollo privado, y hoy día ese sector privado es incapaz de mantener ese proceso. Y hoy día cierra. ¿Por qué? Porque es más barato tal vez traer acero de otro lado, ¿ah?, de menor calidad seguramente, pero más barato para para la industria nacional, la construcción o lo que fuera. Pero hoy día se cierra una industria que va a dejar a cientos de trabajadores fuera de sus labores, como también eso lo está haciendo Milei al cerrar determinadas reparticiones y funciones estatales que se llevan a cabo en Argentina. Pero están, como bien dices tú, están cerrando funciones del Estado. Nos están desprendiendo del Estado, porque desprenderse del Estado sería lo que tú decías, y eso yo con que iba a concluir, y se transformaban en anarquistas totales, porque ni Dios ni Estado, dicen los anarcos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no pueden serlo. ¿Por qué? Porque el Estado es el soporte de la dominación, soporte de la dominación. Y por lo tanto, la clase dominante no se puede quedar sin ese soporte. Entonces, tampoco puede ser un Estado totalmente dominador en términos de ejercer solo y exclusivamente la función represora, carcelaria, etcétera, criminalizadora, sino también tiene que tener otras. Y eso ha obligado a Milei, por ejemplo, a retrasar lo que prometió con tanta fuerza, que dijo que se iba a terminar el Banco Central argentino, ¿te acuerdas? En su promesa. Acá los neoliberales nunca tocaron al Banco Central, todo lo contrario, le dieron autonomía, que es distinto, pero no lo terminaron. Le dieron autonomía porque lo requieren. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer
La pregunta es, como siempre terminamos acá, este programa, ¿cierto?, haciéndonos la pregunta, ¿qué tiene que hacer la izquierda anticapitalista? ¿Por qué? Porque la izquierda capitalista, anticapitalista, durante el siglo XX fue estatista, compañero. Muy estatista, ¿cierto? Muy estatista. Creyó en el Estado. El socialismo real fue estatista completo. La dominación que ejerció la Unión Soviética, el Partido Comunista Soviético, era de una estructura estatal total y completa. El Sí. Estado estaba en todos los rincones de la vida social, cotidiana, privada de los sujetos y de las sujetas. Bueno, eso da Ahora, para un ¿queremos construir ese Estado? socialismos reales. Digo que da para un programa completo. Sí, pero ¿queremos construir ese tipo de Estado? Parece que no. Tenemos que, ¿qué Estado podemos plantearnos? Porque aquí la pregunta es que muchos compañeros se plantean o se hacen, es que queremos industrializar, queremos ser como el Estado industrial de comienzo de los 30, 40. Oiga, pero, y la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Qué industria vamos a hacer? Si ya la industria pasada, que era una industria de sustitución de importaciones básica y nunca fue una industria pesada, ¿cierto? Es lo que siempre reclamó y planteó Aníbal Pinto Santa Cruz, ¿cierto? Que en su libro Chile, un caso de desarrollo frustrado, decía, ¿cierto? Tuvimos una industrialización, era muy fácil porque sustituir las galletas por juque era fácil, ¿no? O las galletas juque cuando se hacían en Valparaíso, etcétera. Pero no era lo mismo crear motores, industria de motores, o Bueno, torno, qué sé yo. hay que decir que el cierre de la siderúrgica en Huachipato es una losa para todo ese proceso desarrollista. Por supuesto. La Pero lo importante, Patricio, de esto, hecho de una industria como más avanzada. claro, pero lo importante es que esa industria cierra después de 40 años de administración privada. No es una industria que cierre bajo la administración del Estado, porque a lo largo del 42 hasta el 82, ¿cierto? No tuvo mayores problemas para funcionar y cubrir las necesidades de acero del país. Y eso era producción y gestión y dirección estatal. Entonces, el Estado puede ser... Destruye el mito de que el Estado siempre es malo. Exacto. Así como ese ejemplo, podemos nombrar una serie de otros ejemplos en la cual el Estado... Pero también entendamos que el contexto de que se desarrolló la CAP, la Compañía de Acero del Pacífico, era también en una época donde los procesos industriales avanzados no habían llegado a todos lados y nadie producía acero de la misma forma. Entonces hoy día tenemos el acero que viene de China, pues, compañero. Exactamente. Entonces la industria china te va a surtir de acero. De buena calidad y barato. Pero además... Es que ahí lo de la calidad, uno podría empezar a preguntarse acerca de ese tipo de cosas. Bueno, pero eso también te lleva, Patricio, y tú eres economista, entiendes mejor que yo e incluso estas cosas. El tema es, ¿qué industria? ¿Qué industria para nuestro Chile del siglo XXI? No pensemos en el Chile del siglo XX o en el Chile de los años 30 del siglo XX, sino que pensemos en el Chile de ahora, 100 años más tarde, porque estamos llegando rápidamente a la década del 30. Además, Entonces, no cualquier crecimiento ni cualquier industrialización es positivo. Estamos en una catástrofe medioambiental, hay que enfrentar eso también. Eso también te lleva a la pregunta, ¿con qué vamos a desarrollarnos? ¿Con qué fuerza energética? ¿Cómo vamos a hacer nuestra relación con la naturaleza? ¿Cómo nos vamos a vincular con los medios, con los bienes comunes? Vamos a seguir haciendo esta idea de que vamos a producir litio hasta que se nos termine el litio y después vamos a buscar otra cosa para poder seguir siendo un país monoexportador o portador, ya sea de cobre y litio? Es que tenemos que redefinir todo eso. Y eso, compañero,
Eso se requiere entonces un programa político, económico e histórico que limpie estas posiciones. Porque así como estamos, no podemos... Para la nueva industrialización para el siglo XXI. Exacto, una nueva economía para el siglo XXI que tenga claro de que vamos a seguir siendo parte de una economía mundo, Sí. porque estamos dentro de una economía mundo, que no podemos olvidar que esa perspectiva que nos enseñó Wallenstein, Immanuel Wallenstein, hace tanto tiempo atrás, que hay que retomarla para poder entender el proceso de que no se habla de la globalización, pero no significa que la globalización como fenómeno histórico se haya terminado. Porque muchos creen, porque en los 80, 90 era muy famoso hablar de la globalización, entonces la globalización existía. Hoy día no se habla de la globalización. ¿Por qué? Porque la tenemos internalizada, la tenemos allí actuando. Entonces, procesos de regionalización, de una desglobalización muy parcial, ya no es igual que antes. Y además... No, es dinámica, la globalización es dinámica, no es una cosa estática. Porque las 4I que compone la globalización, la industrialización globalizada, ¿cierto? O el individualismo consumista, o la Internet, la interconexión del mundo y todo este fenómeno de la interferencia, lo que Castell llamó en su momento el casino mundial, todavía están allí. Pero ya no son países los que se relacionan, sino que son regiones. Esto es lo interesante. Sí. Por eso Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, si tuvieran ciertos gobiernos progresistas, pero reales, efectivos, y no gobiernos progresistas de carácter neoliberales, como los que fueron. La que hay en general. Entonces, si fueran así, podríamos construir una región específica y ahí mantener una relación. Y por eso se requiere la integración latinoamericana. Pero la integración latinoamericana tiene que ser a partir de cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras capacidades para competir, comillas, competir en un mundo que es tremendamente competitivo. Porque nosotros podríamos compartir todo lo que tenemos y potenciarnos para poder producir aquellos bienes hacia la economía central, en la cual nosotros podríamos colocar nuestras condiciones y no seguir manteniendo aquello que Raúl Previs llamó hace ya casi un siglo el intercambio desigual. Ya tenemos que ir cerrando, como siempre. Yo me entusiasmo escuchándolo usted, maestro, y se me pasa el tiempo. Sí, a los dos. A los dos. No, yo tengo la impresión de que este tema, y por eso vuelvo a insistir, invito a todos, porque este tema nos permite comprender qué es lo que se está destruyendo en Argentina, que no es el Estado, sino que son determinadas funciones que realizaba el Estado. Las funciones sociales, más desarrollistas. Todas aquellas cosas que tienen que ver con la intervención en el mercado, el control de lo privado, de no dejar todo en manos del capital privado, sino tener un capital nacional, tener un capital social que permita producir una plusvalía, si tú quieres, social y no privada, etc. Todo eso es lo que está haciendo pedazo Milei. Pero Milei decir cosas locuras para mí. Cerrar el sistema de salud pública. Tenemos en Chile, disculpa, para terminar esta idea, en Chile tenemos un Estado que bajo la dictadura y posteriormente bajo cierto gobierno de la concertación, especialmente Frey y Lagos, fueron destructores del resto de cuando se hace el cuarto proceso de privatización de todo lo que era el Estado keynesiano chileno y de la destrucción de todo lo que era ese precario estado de bienestar que tuvo Chile, porque Chile nunca tuvo un estado de bienestar pujante, muy, muy sólido, sino que más bien de bases bastante débiles. Pero tenemos que pensar el Estado, pero no podemos pensarlo ahora. Si lo pensamos dentro del capitalismo, tenemos problemas, pero tenemos que pensar en un Estado socialista. Ese es el punto.
cómo pensar el Estado, el nuevo Estado socialista, que no nos repita la historia de los socialismos reales. Ese es el desafío. En estas conversaciones, Patricio, tenemos que poner desafío, más que poner certeza, para que todos los que nos escuchen reflexionen acerca de lo que queremos hacer en el futuro. Yo agradezco a todos y a todas y todes la escucha y nos volveremos a encontrar cuando ustedes estimen. Terminemos con la invitación, de nuevo. ¿Cuándo De es? nuevo, bueno, si tú me permites, tenemos dos invitaciones. Una para este sábado 23 de las 17 horas a las 19 horas a un coloquio o un foro sobre la misma pregunta. El Estado como problema o solución en la economía latinoamericana, en la cual van a participar 4 grandes pensadores, es decir, otros 3 grandes y uno pequeño, si tú quieres. Va a estar Héctor Vega, economista, socialista, gran pensador chileno. Va a estar Hugo Facio, también economista, ex director del Banco Central durante la Unidad Popular, director del Senda, con un pensamiento muy claro con respecto a esta materia. Y Carlos Figueroa Ibarra, sociólogo mexicano guatemalteco, que tiene toda una visión acerca de lo que fue la Cuarta Transformación y lo que ha sido la Cuarta Transformación en México dirigida por López Obrador. Y es quien habla, que es el más chiquitito de los tres, ¿cierto? Que va también a plantear algunas cosas de contexto para darle sentido a la cosa. ¿Virtual o presencial? Va a ser virtual, por eso vamos a mandar el link para que toda la gente se conecte. Y la segunda invitación que quiero hacer a todos es que vamos en el Centro de Investigaciones en Procesos Sociales y Políticos de América Latina, el CIPSAL, este centro de investigación que yo dirijo. Vamos a hacer un seminario y quiero invitar a todos y a todas y a todes a inscribirse y a participar en este seminario, que es sobre corrupción, que es muy atingente a lo que está ocurriendo en Chile, gobierno y ética pública. Nosotros creemos, la gente que vamos a participar ahí, que independientemente de que el capitalismo siempre es, como dicen algunos, corrupto por ser capitalista, hay que buscar forma de construir una ética pública que permita librarnos de los corruptos. Porque si no tenemos la capacidad de distinguir, este es un corrupto, este también es una corrupta, lo que fuera, nunca vamos a poder frenar el fenómeno de la corrupción. Tú te das cuenta que mucha gente se presenta muy honestamente, pero son corruptos, como este señor de la PDI, de la Policía de Investigaciones, ¿cierto? El ex general director, Sergio Muñoz, que era un corrupto, unido con otros corruptos como Hermosilla, Luis Hermosilla y otros tantos. ¿Cómo podemos evitar eso? Nosotros queremos hacer un seminario que va a dictarse entre el 15 de abril y el 16 de mayo. Y para eso ya estamos en el proceso de inscripción de estudiantes. Para que esto se pueda realizar, se necesita la inscripción de estudiantes. Te hemos mandado a ti el flyer para que tú lo distribuyas. Queremos invitar, francamente, a organizaciones sociales, a organizaciones sindicales. Queremos invitar también a pobladores, a estudiantes, personas que quieran enfrentar la corrupción. Entonces, ¿cómo se enfrenta? Construyendo una ética. Si no podemos hacer otra cosa, inventemos la corrupción. Que sea la anticorrupción, no la... Entonces quiero invitar a todos. Te agradezco la posibilidad de dar estos avisos económicos, que estando en una sociedad neoliberal, ¿cómo no vamos a hacerlo? Tenemos que buscar estas fórmulas para poder... Invitaciones para que la gente se forme, debata, y aquí estamos abiertos siempre. Te voy a mandar los dos links o los dos flyers con los links respectivos para que lo puedas poner ahí en el Huarquén Rojo para que la gente que quiera participar. Acá, me comprometo. Muy bien. Bien. Gracias, profesor Juan Carlos Gómez, por las invitaciones. Bueno, Sergio Bascuñán, ya tenemos a un alumno. Gracias, Patricio, muy amable.